todo lo que te interesa en Cadena SER. I+D+I, más D. Y digo que vamos a ponernos serios porque nos destinamos inmediatamente a hablar con la directora del Observatorio de la Delincuencia Dependiente del Instituto Andaluz Interuniversitario, de Criminología, que está en la Universidad de Málaga, ¿no? Sí, sí. Ella además es profesora de Derecho Penal. Elisa García España, hola. Buenos días. Gracias, Elisa, por estar un rato con nosotros. Gracias a vosotros. Me sacaba a la luz solo un estudio que analiza no solo la realidad penitenciaria española comparándola con otros países, sino que además intenta analizar la respuesta de la política penitenciaria a los cambios en el Código Penal. Efectivamente, nosotros hemos tratado en este nuevo informe del Observatorio de la Delincuencia, pues un poco contrastar lo que es la respuesta que la política penitenciaria le da a la población penitenciaria existente en España, en relación también con lo que es la política criminal tan punitivista que tenemos en nuestro país, ¿no? Y ver cómo, pues hay diferencias y van por derroteros diferentes. Está muy bien que digas eso, Elisa, porque muchas veces los que no estamos en el sector profesional tuyo, tenemos una imagen, un estereotipo de la realidad de las cárceles, de la realidad de los juzgados, de los abogados, de los fiscales y del Código Penal. Y tú acabas de decir que tenemos un sistema muy punitivo, mientras que hay una imagen en la calle de que precisamente es todo lo contrario, que aquí nadie va a la cárcel y que quien va a la cárcel va por muy poco, a pesar de delitos duros. Te quiero decir que a lo mejor es interesante conocer este tipo de trabajo y que hagáis eso en el Observatorio de la Delincuencia porque rompe estereotipos. Pues efectivamente, nosotros ya venimos trabajando desde hace 7 años en hacer investigaciones que están rompiendo estereotipos, ¿no? De hecho, nuestras investigaciones anteriores pusieron de manifiesto en un momento en que en España todos los medios de comunicación y los políticos hacían de referencia de que la delincuencia en España era cada vez más alta y aumentaba, y nosotros hemos demostrado con nuestros datos de que la delincuencia en España no solamente se ha mantenido, sino que ha descendido ligeramente en los últimos 20 años. Es uno de los países europeos con menos tasa de delincuencia, pero, contrariamente, es el país con más presos en prisión. Normalmente los datos de presos en prisión se utilizan también como un número que dice la cantidad de delitos que tenemos, de delincuencia que tenemos, y no es real. El número de presos en las cárceles de un país es sinónimo a fracaso de la política criminal. Una política criminal excesivamente punitivista que no sabe hacer otra cosa nada más que castigar y no dar realmente medidas eficaces y eficientes a los conflictos sociales habidos en nuestra sociedad, ¿no? Me sirve esto para preguntarte, ¿no existe un estudio que haya hecho un seguimiento de una persona o de los presos cuando salen de la cárcel? Es decir, se conocen los delitos por lo que una persona ha ido a la cárcel, el tiempo que ha estado en ella, pues aquello de lo que se ha beneficiado o aquello que ha hecho cuando estaba en la cárcel. Pero una vez que sale a la calle, ¿ha habido alguien que se haya dedicado a estudiar la vida de esas personas durante un plazo de tiempo? No es fácil ese seguimiento, de todas maneras. No, pero sí, hay trabajos de seguimiento. Normalmente todos los trabajos que se llaman, son trabajos sobre el análisis de reincidencia. Esos análisis de reincidencia pues se suelen hacer un seguimiento de un número de presos determinado, con un grupo de control, otro de tratamiento, sobre todo cuando se ha intervenido sobre ellos en prisión. Entonces, un grupo de presos en los que se le ha hecho un tratamiento especial, pues se le puede hacer un seguimiento posterior para ver cuál es el efecto, la eficacia de ese tratamiento, ¿no? Entonces, los niveles de reincidencia en España, pues no son, pues tienen unos niveles que son los normales. Es decir, podríamos decir que no todo el que pasa por prisión reincide, pero que sí es posible que nuestras prisiones estén más descongestionadas de lo que están, porque realmente no todo el que está en prisión tiene por qué estar allí. Podemos tener otras medidas penales alternativas a la prisión que pueden ser más eficaces para la reincidencia posterior, para la no reincidencia. Elisa, existe la idea también, desde el punto de vista del imaginario colectivo, de que quien entra en la cárcel no sale nunca de una forma u otra. Quiero decir que efectivamente no solo no se produce la función de rehabilitación o de inserción, sino que la propia cárcel en sí es un foco delictivo. Bueno, realmente hay teorías criminológicas que así lo demuestran, ¿verdad? La prisión, lo que pasa es que hay sus luces y sus sombras. De hecho, la prisión no es un buen sitio para nadie, es una escuela del delito, evidentemente, pero también es cierto que todo lo que es la administración penitenciaria está haciendo enormes esfuerzos
por aplicar nuevas estrategias de política penitenciaria, de tratamientos penitenciarios, de régimen penitenciario, para intentar que las personas que pasan por prisión no pasen. Hay muchos perfiles de preso pues multireincidente, que difícilmente, si no se interviene de forma más temprana en esas personas, pues una vez que ya son tan adultas es difícil intervenir en ellas. Y luego perfiles de preso primario, personas que quizás no tenían que haber pasado por allí, que sí es más fácil trabajar con ellas. Entonces es difícil poner el calificativo o la etiqueta de delincuente en prisión, porque hay muchísimos perfiles de presos y muchísimas categorías de personas dentro de prisión, y no todas, pues pueden entrar en el mismo saco, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y no ayuda mucho, volviendo al estudio al que hacíamos mención, y que ha sido la razón por la que nos hemos puesto en contacto con Elisa García, para dar a conocer ese observatorio de la delincuencia sobre las prisiones, porque las españolas están entre las 3 más pobladas de Europa, y dice ese estudio que nuestras cárceles están al 140% de su capacidad. Efectivamente, eso es consecuencia, como ya vienen diciendo otros expertos en nuestro país, de la política penitenciaria, del fracaso de nuestra política, criminal, que me he confundido. Los últimos años el legislador se ha ocupado nada más que del delito a partir de intentar luchar contra la delincuencia, aumentando continuamente las penas del Código Penal. Ha habido reformas una y otra cada vez que entraba un partido político en el gobierno, y siempre, ¿no?, implementando nuevas reformas penales, siempre con más penas de prisión. ¿Eso qué ha hecho? Pues ha hecho que se llenaran nuestras cárceles. Entonces tenemos a nivel internacional el país europeo que, teniendo unos menores índices de delincuencia, como decía al principio, mayor tasa de población penitenciaria. ¿Qué ocurre? Pues que se ha visto que la política penitenciaria necesitaba de alguna manera establecer estrategias para descongestionar las prisiones. Entonces hemos comprobado que por una parte tenemos la política criminal todo el rato siendo punitivista y castigando cada vez más, y al mismo tiempo la política penitenciaria pues concediendo unos más ligeramente tercero grado, intentando fomentar más la libertad condicional, poniendo controles telemáticos a los presos para que pudieran cumplir sus penas fuera de prisión, en sus domicilios, pero con un control telemático determinado para que estuvieran en las horas concretas en su casa y tuvieran un control de su libertad, o por ejemplo también los módulos de respeto o los centros de inserción social. Es decir, en el ámbito penitenciario se está intentando contrastar o compensar pues todo el rigor punitivista que se está realizando por el ámbito criminal, ¿no?, por el ámbito de la política criminal. Cuando los políticos van aumentando la posibilidad, a través de distintas tipificaciones en los códigos como el penal, de que más delitos entren en la cárcel, es porque contentan con ello a la sociedad. Es un ejercicio, como sabes perfectamente, Elisa, típicamente político en el sentido populista, ¿no? Absolutamente bien, populista, sí. Por lo tanto, la sociedad que nos está escuchando ahora mismo, lo que te puede contestar es que hagan más cárceles. Efectivamente, y así ha sido. Se están construyendo más cárceles, pero lo que no sabe la sociedad es el costo tan grande que le supone a los españoles tener una persona en prisión. Sobre todo cuando se dice, pues si fuera absolutamente necesario, pues lo asumimos, pero es absolutamente innecesario tener tanta población penitenciaria, porque es posible, como he dicho al principio, hay otras medidas alternativas que serían también de castigo a la persona, pero que ayudaría mucho mejor a que esa persona se reinsertara en la sociedad y de alguna manera a compensar los déficits que le ha llevado a cometer el delito, en ese sentido. Entonces, es cierto que muchas veces es muy populismo, porque yo comprendo que la víctima que ha sufrido un delito pues sienta sentimiento de venganza. El sentimiento de venganza le lleve siempre a pedir más castigo, pero lo que no es de recibo en un país social y democrático como el que nosotros tenemos es que los políticos solo escuchen esa voz, la voz del dolor, la voz de la venganza, y que con ello lo que se dediquen simplemente a dar una respuesta populista y decir, hemos aumentado la pena, porque acallan a la población, pero realmente no están atajando ni luchando el verdadero origen de ese delito, ¿no? Entonces, rompo una lanza por esa gente, no por ser populista yo y estar ahora mismo tratando de patar con los oyentes. A veces no es sentimiento de venganza, a veces es sentimiento de justicia. Otra, efectivamente, es la manifestación de ese dolor tan profundo que solo quien lo puede soportar lo puede entender, ¿no? Porque la dimensión del dolor es tan grave. Efectivamente, el Estado tiene que ser el mediador, en la medida de lo posible, frío desde el punto de vista del legislador, y por otro lado cálido
a la hora de acoger, de acompañar ese dolor, esa soledad tan brutal, y a la hora de hacer sentir a la persona que efectivamente unos mínimos criterios de justicia la están respondiendo, ¿no? Le están respondiendo. Es muy complicado. No quisiera yo ser defensora, ni muchísimo menos, de lo contrario, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, yo como ciudadana y como víctima de delitos que lo he sido, ¿verdad?, comprendo perfectamente ese sentimiento, y es un sentimiento de dolor, evidentemente, de justicia y, ¿por qué no?, a veces de venganza. O sea, es un sentimiento muy humano que todos sentimos. Una última apreciación, Elisa, si pasa, ¿no? Por mi parte al menos, si Sonsoles no tiene otra. Vamos a ver, abundo lo que yo decía antes. Si efectivamente las cárceles se pueden convertir a veces en fábricas, también en no precisamente en lugares para la reinserción, sino en lugares que abundan en la delincuencia, en un tipo, digo, de personas que llegan, en un tipo de internos que llegan allí, ¿no? Que efectivamente podrían no estar tan maleados, o que tienen en las circunstancias que han rodeado la ejecución de su delito, pues un montón de eximentes o un contexto que no era favorable, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Si tenemos cárceles masificadas, ese riesgo es aún mayor. Y aquí en Andalucía tenemos cárceles que superan el 140%. Sí, es así. O sea, el riesgo, lo que ocurre es que dentro de las prisiones también hay módulos, y entonces se clasifica la población en función de se intenta hacer, en función de las necesidades de los presos. Sí, a eso te referías tú cuando hablabas, por ejemplo, del módulo de respeto, ¿no? Que efectivamente, ahí tenemos unos módulos de respeto, los cuales, bueno, pues las instituciones penitenciarias, pues se intenta que sean módulos absolutamente libres de drogas, lo cual es absolutamente paradigmático el pensar que en prisión no puede haber droga, pero de hecho la hay, con lo cual se crean dentro de prisión unos módulos que tienen que ser libres de respeto, en los cuales los propios internos hay una autorregulación de cómo funciona el módulo, y es una forma de ir, bueno, pues fomentando la autorresponsabilidad dentro de prisión, que yo creo que es un concepto interesante, ¿no? Porque en prisión normalmente a todos los internos, desde que entran hasta que salen, le están diciendo cuándo tienen que comer, cuándo encender la luz, cuándo apagarla, cuándo ducharse, cuándo ir al patio. Entonces eso produce en muchísimas ocasiones mucha irresponsabilidad en la persona, ¿no? Y entonces estos módulos de respeto, por el contrario, lo que tratan es, bueno, dentro de lo que son las normas regimentales y de control, evidentemente, pues que ellos se autorregulen y, bueno, pues se vayan fomentando un poco la responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se intenta por parte de instituciones penitenciarias el ir contra todo pronóstico, ¿no? Que es el intentar hacer de una cárcel como escuela del delito, pues un sitio donde realmente pueda haber espacios de reinserción. En todo caso, es un tema verdaderamente complejo, y por eso es muy importante que haya instituciones como este Observatorio de la Delincuencia, que haya institutos como el de Criminología y personas como Elisa García que estudian y a las que más se las debería escuchar. Elisa, gracias por ponernos cara a cara frente a algo que como ciudadanos normalmente solemos mirar de soslayo, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por darme estos minutos. Gracias, Elisa. Estamos en contacto de todas maneras, porque estupendo. El Instituto de Criminología también trata otros temas. Por ejemplo, los delitos urbanísticos, que desgraciadamente vuelven a estar de moda cuando creíamos que la crisis los había olvidado. Cualquier día hablamos de nuevo. Efectivamente, muy bien, pues muchísimas gracias. Adiós, Elisa. Un beso. A vivir Andalucía. Cadena SER. Con Domi del Postigo.